Buenas noches a todos. En esta noche, Dios les bendiga. Estamos aquí en el panal de abejas. Estamos en noviembre 10 de 2025 y bienvenidos a cada uno de ustedes que nos acompaña. Gracias por estar presente en esta noche. Como usted ya sabe, nos puede ver por medio de Facebook, YouTube y Instagram. Usted les agradece. Y bueno, pues a cada uno bendiciones. Qué bueno que nos están acompañando. Espero y déjenos ahí sus mensajitos diciéndonos, ¿verdad? Que pues nos están viendo y de por medio de qué módulo nos están viendo también. Eso es muy importante para nosotros para seguir brindándoles mejor servicio y por supuesto dándoles, reconociéndoles y también para conocerles también. Queremos conocerlos, ¿verdad? A cada persona que nos está visitando por medio de esos medios. Y bueno, pues en esta noche les comparto que fíjese que teníamos una persona invitada para esta noche, pero al último momento, por razones, ¿verdad? Que no pudieron explicar, no pudieron asistir, ¿verdad? Una emergencia por ahí. Entonces, pero sabe que nosotros, los hijos de Dios, siempre tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. Y el sábado durante la vigilia, teníamos una vigilia los sábados, tenemos oración de 8 de la mañana a las 12 del día. Y bueno, estaba yo leyendo y el Espíritu Santo me dio una palabra y yo se las quiero compartir. Igual quizás era para ustedes, ¿verdad? Usted dirá. Pero en esta noche vamos a ver el PowerPoint que Dios me ha dado. Espero que sea de bendición para usted. Usted me va a conocer hoy como más como maestra, ¿verdad? No es mi fuerte, me gusta enseñar, pero vamos a acomodar diferente. Permítame un segundito. Espero que todas estén bien. Espero que el Señor está haciendo cosas maravillosas en la vida de cada una de ustedes. Amén. Y voy a poner de esta manera. Mm, mm. Deme chancita. Esa es la parte divertida de ser esto tan orgánico. O sea, no hay pretensiones. Si sabemos, sabemos. Y si no sabemos, pues no sabemos cómo hacer las cosas. Pero aquí estamos aprendiendo. ¿Quién dice amén? Sí, amén. Ok, perfecto. Ahora vamos a poner así y vamos a ver si nos funciona. Hay que darle oportunidad. Vamos a ver. Ok, bueno, perfecto. En esta noche yo quisiera que desarrolláramos este tema. Quiero hablarles de la experiencia que Abraham tuvo y quiero que lo tome esta clase como algo profético, algo que Dios le va a hablar, algo que Dios, al entrar el 2026, el Señor me hablaba en Josué y me decía, decide hoy a quién servirás. Si y luego Josué respondió, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a ver el proceso, cómo Abraham tuvo una experiencia muy particular con Dios. Antes de comenzar mi clase, porque yo quiero que sea una clase así muy intelectual, no es una prédica, es una clase. Me gustaría que usted me dijera si usted conoce cuántos sacrificios hizo Abraham para poder recibir la promesa que Dios le había dado. Si usted sabe. A ver, ¿puede abrir cámara?
Digo, perdón, este micrófono. ¿Alguien? Se vale equivocarse porque acuérdense que es una clase. A eso venimos, a aprender. Bueno, yo diría en primer lugar, él tuvo que dejar toda su familia, Así es. Ujú. renunciar a su parentela y todo su lugar donde vivía, su tierra. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Se refiere a sacrificios de los animales o sacrificios personales? Vamos a decir personal, Ah, ok. porque sacrificios ni animales sabemos que a través de Génesis se nos da varias oportunidades, por ejemplo, cuando está delante de Jehová, cuando está delante de los ángeles, luego está enfrente de Abimelech, ¿verdad? Y otras ocasiones más. Pero Otro, ujú. diga, Otro pudiera ser cuando tuvo que decidir, dejarla dividir, o sea, separarse de Lot, mm, dejarla, esa parte, decirle, escoge tú donde tú quieras estar y yo me voy hacia el lado contrario de donde tú estés. ok, Pues muy, eso, ¿no? muy interesante, cierto, así es. Amén. ¿Y qué más? Cuando también fue a rescatar a Lot, Cuando rescatar a Lot, ajá, ¿cuál fue el sacrificio ahí? pues se tuvo que enfrentar con los enemigos porque fue a pelear. Mm, ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Cuando dejó de ser un príncipe para defender al judío que estaban maltratando. Ok, No. ujú, ok, Yo pienso que la obediencia, prepararse en la obediencia, o sea, Abraham obedeció para preparar, para llevar a cabo, ¿verdad? El sacrificio de su hijo. ok, ujú. Ok, ahora les hago una, ¿cuántos hijos entregó? Al único, Uno, Uno, uno nada más. al único. Eso creo que fue una de las más difíciles cosas que pueda un ser humano experimentar. Ok, bueno, pues en esta noche se trata de eso exactamente, de ver con detalle exactamente lo que hizo Abraham. Y creo que va a valer la pena que escudriñemos esto, porque Dios nos está llamando a que nosotros, si Él es nuestro padre Abraham, y cuando Dios nos manda a servirle, Él no nos está pidiendo algo más de lo que Abraham hizo. Si Abraham lo pudo hacer, nosotros somos más que capaz que hacerlo. Dice aquí, la experiencia espiritual de Abraham se vio marcada por cuatro grandes crisis, en cada una de las cuales hubo un renunciamiento de algo muy apreciado. ¿Quién aquí ha tenido que renunciar a algo para seguirle a Cristo? Yo me imagino que aquí todas, ¿no? De algún momento de la vida. Todas en un momento así nos ha pasado. ¿Verdad? Voy a tener que estar moviendo esto, así es que sean pacientes conmigo, ¿ok? En Lucas, Dios nos habla, a ver, déjame, tengo que mover aquí, como no soy muy experta en todo esto, me cuesta todavía, perdone, ok, no me está permitiendo. Ah, ya, entrando. Ya la ve, ya ve, ¿qué tal? Ok, so, entonces aquí nos está diciendo, Dios nos está hablando, mire que no lo quiere, no se quiere mover. A ver, señor, échame manita.
Sea paciente conmigo, disculpen. Estoy Eh, intentando. Carmen, ¿te puedes pasar a panelista, please? Thank you. Ah, tendré que tomar un curso muy fuerte para trabajar todo esto. Según yo ya lo sabía, pero ahorita no me está dando lo que yo quiero. Alguien dígame algo de Abraham. Ándale, mientras que yo te acomodo aquí esto. Dígame algo. ¿Qué saben? ¿Qué no saben? ¿Qué quieren saber? ¿O qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué perciben? A ver. Bueno, la primera renuncia que Abraham hizo fue renunció a a lo que él conocía, porque el Señor lo llamó a una tierra desconocida y él dejó am, todo prácticamente por obedecer esa orden que el Señor le dio. Le dijo, deja, deja lo que conoces y yo te llevaré a una tierra nueva. Y él dice que salió sin saber hacia dónde iba. Esa fue la primera muestra de obediencia que se refleja en la Biblia. Aunque yo creo que para que él haya tomado ese paso de obediencia, tuvo que haber obedecido en cosas más pequeñas antes de llegar a a ese, a ese punto. Muy bien. Muy buena observación. Muy buena observación. Miren aquí cómo nos dice. Dice, la primera experiencia que tuvo en Génesis. A ver si es más o menos lo que lo que ustedes dijeron, si añade o si se le quita algo, ¿verdad? Dice aquí, válgame Dios. Ok, dice aquí en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Tuvo que dejar parentela, tuvo que dejar a su papá. Yo les voy a dar unos datos precisamente del padre de Abraham, si gusta usted apuntar. Los que les gusta apuntar, ahí les va. Tare era un hombre de linaje, ¿verdad? De Noé, de Sem, precisamente, pero tristemente hubo un problema con Tare. Tare era un hombre completamente idólatra. Él era un hombre que decidió quedarse en la tierra de Harán, donde era una tierra muy idólatra, y de hecho se dice que su hijo, precisamente Harán era una tierra donde había mucho mercader, y se dice que el hijo de Taré, que se llamaba también Harán, hubo un pleito muy grande, y se peleó con personas en esa ciudad, y de hecho lo mataron. Arán era el hijo, ¿verdad? Que le había dado un nieto a Taré que se llamaba Lot. Entonces, hablando de nietos, fíjese cómo dice aquí, pero mire cómo dice en esta escritura en Mateo. Pensé que he venido para traer paz a la tierra. No, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner la disensión entre el hombre y contra su padre, su hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Perdón,
el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Dice, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso fue precisamente lo que hizo Abraham. Dios no nos está pidiendo que nosotros hagamos algo diferente de lo que ya Dios le había pedido a Abraham. Él es nuestro Padre en cuestión de la fe y por lo tanto nuestro ejemplo. Y a Él se le pidió salir. Dice, vete de tu casa, de tu parentela. Mis hermanos, eso de tu casa, de tu parentela, yo les quiero compartir en esta noche que eso quiere decir no solamente, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que salir físicamente. Por ejemplo, aquí Mirna es de Honduras. Eso no quiere decir que Mirna simple y sencillamente va a irse de Honduras. No. Eso quiere decir literalmente voltear atrás a todo el ADN. Es decir, dejar la cultura familiar, dejar las costumbres familiar, dejar las maldiciones generacionales, todo lo vamos a dejar atrás. Dios nos está mandando en esta temporada a dejar todo atrás, todo lo que no es de Dios, todo lo que te detiene, todo lo que te estorba, todo lo que no lo puedes llevar a tu siguiente temporada. Este es el momento de llevar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, un ejemplo, hay algunas mujeres que en su casa tienen, y algunos varones tienen en su casa, una canastita donde ponen los trastes o la loza. Cuando la lavan, la ponen en este lugar donde es como una canastita para que se desahogue todo el agua y se seque los trastes. Hay gente que dice, eso no se debe de hacer, porque en la cultura de tu casa nunca se hizo eso, sino inmediatamente al lavarse la loza, ¿verdad? Inmediatamente la secan y la guardan, ¿verdad? Hay otras personas que no hacen ni una ni la otra. Al otro lado del zinc, que a veces en el lavadero, a veces hay otra porción donde los ponen ahí. Y limpiar la cocina para ustedes o para nosotros es lavar los trastes, ponerlos ahí y dejar que se sequen. Y duran hasta toda la tarde, toda la noche y el día siguiente. Hay otras personas que conforme van usando las cosas, las van lavando, las van secando y las van guardando. Cada hogar, cada persona tiene su propia cultura. Y Mirna dice, ay, my God. ¿Quién sabe cuál es la cultura de Mirna? No sabemos qué hace con su loza. Dice, yo tengo desechables. Yo lavé Entonces, platos toda mi vida desde niña. Esa, esa fue mi tarea. Digo, ¿por qué lavar platos? ay, ay, ay. Pero dígame que no es así. Y entonces usted le pregunta, si alguien, yo voy y le digo a Mirna, a ver, Mirna, ¿por qué tú lavas la loza de esa manera? Por ejemplo, a mi mamá se enervaba porque yo sacaba todos los trastes del zinc y los dividía. Primero los dividía por platos y luego las tazas y los vasos y luego las cucharas y todo lo que eran los utensilios, ¿verdad? Yo los dividía y ya hasta la fecha sigo haciendo lo mismo. Y nunca en mi vida usted me va a ver lavar primero los trastes que los vasos porque se llenan de aceite. Y yo siempre enjuago todos los tenedores y todos los utensilios, los enjuago aparte. Al último, lavo todas las ollas. A cada quien hace como usted mejor lo aprendió y no hay una manera correcta o exacta. Esas son culturas. Son culturas. Me acuerdo que cuando recién nos casamos, mi esposo y yo, me acuerdo que una vez me le quedé viendo, le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, pues me estoy poniendo mis calcetines. Y le dije, pero así no es. Dice, ¿cómo que no? Siempre lo he hecho así. Le digo, no, primero te tienes que poner los calcetines y luego te tienes que vestir. Me decía, pero es que no, le digo, sí, porque se te va a arrugar la ropa. O sea,
Yo tenía mi manera de hacer las cosas, él tenía la manera de hacer las cosas, él, y yo llegué muy inteligente, según sofisticada, a enseñarle. No, me paró en seco y me dijo, no, así me gusta y así lo haré. Punto. Y ni modo, así era como a él le gustaba y así tenía que ser. Ahora, ¿eso era malo o eso era bueno? No, no era ni malo ni bueno, era su manera de ser. Pero cada familia tiene una cultura muy particular. Algunas familias, las abuelas, no me digas abuela, dime madre. Es más, ni me digas madre, dime por mi nombre. No, yo sí, yo de verdad, ahora sí, yo me he granjeado el título abuelita, de verdad. Así es que a mí me van a decir abuelita. Pero cada cultura es diferente. A uno le dicen nana, a otro le dicen titi, a otro le dicen a saber qué cosa, ¿verdad? Pero cada familia tiene su propia cultura. Pero cuando Dios te dice a ti y nos dice a mí que dejemos la casa de nuestra parentela a la tierra donde nos va a mostrar, nos está hablando de algo más agudo. Nos está diciendo que no necesariamente que no sepas, no es que no lave los trastes de cierta manera. No, está hablando de una cultura espiritual. Eso fue precisamente lo que hizo Abraham con Taré. Él tuvo que dejar la costumbre de su padre, por más que lo quería, tuvo que él decidir, ¿le sigo a mi padre por honrar a mi padre o honro a Dios? Y hay momentos en tu vida que tú vas a tener que hacer una separación definida y clara. Y eso te va a costar. ¿Vas a llorar? Quizás sí. ¿Vas a lamentarte? Quizás sí. ¿Vas a tener pena, dolor en tu corazón? Claro que sí. Porque va a ser fácil. ¿Usted cree que para Abraham fue fácil? Claro que no. Claro que no fue fácil. Mas, sin embargo, él lo tuvo que hacer. Mire qué nos dice, perdón. Lucas nos dice a Lucas 12, 49, 53. Mire lo que nos dice aquí. Voy a intentar mover esto todo. Ay, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Lucas 12, 49 a 53. Y fuego viene a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya he encendido, que un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustió hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, si no disensión, porque he aquí adelante y cinco en una familia estará divididos contra tres, contra dos, y dos contra tres, y estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Se les hace familiares? Perdón. Salud. ¿Se les hace familiar eso? ¿Han vivido semejante cosa ustedes? Amén. ¿Alguien Así aquí? es. Sí, ¿Alguien sí. aquí? Hay momentos en tu vida que te vas a tener que definir. Y aunque te duele el alma, aunque te duela, aunque digas, pero es que Señor, tú dijiste que serán salvos todos los de mi casa. Sí, Él lo prometió, pero cada persona va a tener que decidir. Y Taré tuvo que decidir. Arán tuvo que decidir. Ellos van a tener que decir, pero la importancia de esta clase es lo que tú y yo vamos a decidir. Lo que tú y yo decidamos es lo que va a definir en un futuro. Si tú y yo no nos definimos ahorita en esta temporada, ¿cómo vamos a esperar? Explíqueme, ¿cómo vamos a esperar que nuestros hijos se decidan? Que nuestro esposo se decida, que nuestros parientes se decidan. ¿Cómo qué va a ser el ejemplo? Ya lo vimos en Abraham. Ahora la gente lo tiene que ver en nosotros. Lo tiene que haber en nosotros. Si no lo puede ver, entonces nosotros no estamos dando un ejemplo claro y definido. Y eso, mis hermanos, nos va a costar. De verdad que nos va a costar. Y yo le voy a animar que en este día usted y yo seamos personas que sepamos
definirnos. Mire cómo nos dice aquí. Vamos a ver esta siguiente. En 1 Corintios 6, 14, 18. No os unáis con yugo desigual, con los incrédulos. Eso es para hacer negocios, eso es para, es más, hay yugos desiguales en el ministerio, hay yugos desiguales en la familia. Si es tu hermano o tu hermana, quizás tú quieres entrar en un negocio o en un acuerdo con alguien, algún voto. Hay momentos donde Dios te va a decir, no lo hagas, no lo hagas. Hay personas que no van donde tú vas y tú vas a tener que decidir a dónde tú vas primero para saber si esa persona va en el mismo rumbo. Porque la Biblia lo dice muy claro, ¿podrán dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, no a veces aunque son cristianos o somos cristianos, no todos vamos al mismo rumbo, no todos. Mire, entre los 12 discípulos, cada uno fue llamado a algo diferente. Acuérdense cómo se peleó Pablo con Pedro, porque uno hablaba de la circuncisión y otro no hablaba de la circuncisión, porque cada uno había sido llamado a un grupo diferente. Pedro había sido llamado a los judíos, mas sin embargo, Pablo a los gentiles. Claro que el mensaje no iba a ser igual. No estaban alcanzando a la misma gente. Entonces es la razón por la cual usted tiene que definirse. Si usted no se define, usted no tiene su propia identidad, entonces cualquier persona puede venir a decir lo que tú crees. Ah, es que tú crees esto, porque cuando alguien piensa, yo pienso esto, ya te está diciendo que es lo que debes tú pensar. Y no es así. Mire lo que dice así, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con incrédulo. Fíjese cómo dice, creyente y incrédulo. Estamos pensando ahí que quizás es una persona incrédula que no cree la fe, pero que hay gente que no cree lo que tú crees o no ha sido revelado lo que ha sido revelado a ti. Y si no, ellos no tienen la misma revelación, son incrédulos. No lo creen, no lo entienden, no lo ven, no lo huelen, no lo palpan. Por lo tanto, no creen lo que tú crees, porque no ha sido revelado. Eso los hace incrédulos en lo que se te ha sido revelado. No es que son incrédulos globalmente, sino si son incrédulos de lo que a donde tú vas. No creen en ti, no creen en tu ministerio, no creen no creen en el llamado, no creen en la revelación que tú tienes. Entonces hay un momento que vamos a tener que haber una separación. Y eso no quiere decir que no nos vamos a amar. Eso quiere decir que simplemente no podemos caminar o no vamos al mismo lugar. Y tenemos que bendecir a esa persona, que Dios permita que esa persona cumpla el llamado que esa persona tiene. Así como tú tienes que bendecir el caminar donde tú vas. Y luego dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ese es otro. No tenemos que definirnos, ¿somos o no somos templo de Dios? ¿O somos templo de idólatra? Estamos aquí para idolatrar a alguien o cumplir los deseos de alguien más. Miren, una de mis mejores amigas es la pastora Elizabeth. Y yo le voy a decir, ella y yo tenemos una relación de muchísimo respeto, ¿verdad? También con Nina tenemos mucho respeto, ella está aquí, ella lo puede decir o no, ¿verdad? También precisamente con Yolanda, tenemos muchos años de conocernos y ha habido un respeto mutuo entre nosotras. Yo no me meto en el ministerio de Nina, ni Nina se mete en el ministerio mío, mas sin embargo siempre nos estamos ayudando. Yo no me meto en la casa de Elizabeth y ella no se mete en mi casa. Y es claro que de hecho tiene la llave de mi casa, pero quiero decir con eso, no es, o sea, ella no está de intrometida, a eso es lo que me quiero referir. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos hacer ídolos de la gente.
ídolos de lo que me van a seguir, o de que quién, o qué opina Elizabeth. Va a haber momentos que Elizabeth no va a estar de acuerdo conmigo, ni Yolanda, ni Nina, ni yo con ellas. Pero yo no puedo idolatrar la manera de ver de ellas por tal de quedar bien, porque entonces soy templo del Espíritu Santo, yo tengo que definirme. Y esa es la parte donde a nosotros los cristianos nos cuesta. Nos cuesta porque no sabemos decir no. Nos cuesta porque no queremos romper lazos. No queremos romper a relaciones. Pero aquí nos está dando una clara indicación que a veces es necesario. ¿Se da cuenta? Es que Dios nos trajo unidad, sí, pero únete con los mismos, con los que creen en ti. No te unas con la gente que no cree en ti. Mire cómo dice aquí. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos. Ándele. Si tenía duda, aquí está. Y apartaos. Ándele. Doble. O sea, no hay espacio a que usted diga, no, no, eso no es de Dios. No, no, es muy fuerte. Wow, ok. Lo que Dios nos manda hacer es fuerte, pero es necesario. No toquéis lo inmundo y no os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese qué fuerte nos habla. Eso fue lo que lo mandó Abraham a hacer, salir entre medio de ellos. Mire cómo dice aquí. Dice esta escritura. Si alguno viene a mí, no y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, ándele. ¿Qué tal? Ya se nos puso más fuerte esto. O sea, ya no solo es mi madre, mi padre, mujer, hijos, hermanos, bueno, en este caso mi esposo, hermanos, hermanas. No, está diciendo a mí misma. O sea, yo me tengo que aborrecer. ¿Cómo, pastora? ¿Qué teología es esto? No, lo que Dios nos está diciendo es que yo voy y me voy a pegar porque ya no me quiero, me aborrezco. No, esas son simplezas. Lo que está diciendo aquí es, mire, no puede ser mis discípulos. Dice, aún también su propia vez no puede ser mis discípulos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, Dios hoy en día hay tanta gente, pero tanta gente que es creyente, pero no hay discípulos. Realmente discípulos es muy difícil encontrarlos. Solamente aquellos que están dispuestos a morir por Jesucristo son los discípulos. Y Dios te manda a morir diario, mis hermanos. Somos ovejas contadas como qué? Al matadero. Quiere decir que todos los días hay algo que vamos a tener que morir. Tus deseos, tus sueños, tus expectativas, tus creencias, tus anhelos, lo que pensabas, lo que sentías, tu revelación. Es que Dios me reveló, pues muere. Y yo al final de esto les voy a contar una situación que a mí me ocurrió y usted creo que me va a empezar a conocer un poquito más en referente a eso. Amén. Pero va a ser al mero, mero final. Así es que no se vaya. Y luego dice aquí, dice la segunda experiencia fue su sobrino Lot. Alguien mencionó de Lot. Muy preciada para Abraham como posible heredero y como compañero en la fe. Dice aquí, Taré, padre de Abraham, tuvo 3 hijos, Arán, Nacor y Abraham. Arán, padre de Lot, muere y Taré, su abuelo, lo toma como hijo. Y al quedarse Taré en la tierra de Arán, le delega la responsabilidad a Abraham en Génesis 13:5. Lot decide entrar a Sodoma y Gomorra, mucho después, obviamente, la cual después es destruido por el orden de Dios. Al salir, decide no regresar con Abraham, sino que se va a Zoar, donde habitó en una cueva. Y usted ya sabe lo que pasó en esa cueva.
sus hijas tuvieron relación con él para darle descendencia, pensando que ya se había acabado toda la humanidad. En este mismo capítulo, en el 19 de Génesis, en el versículo 27, Abraham sube por la montaña al lugar que había estado con Dios. Permítame. Lo dice, y miró que las ciudades estaban siendo destruidas. Mire esto, qué cosas. Abraham sube, está viendo y sube al lugar donde él fue a buscar a Dios. Y en eso él se da cuenta que estas dos ciudades están siendo destruidas. ¿Usted cree que por un momento él dijo, ojalá que yo pueda ver a esos ángeles que sacaron a Lot, con la expectativa que iban a ver a Lot y que Lot no llegue y no llegue y no llegue y no llega? Ah, no, Lot se fue por otro lado, se va a Zoar, se mete a una cueva, como tiene la gente que no tiene fe, va y se esconde. ¿Y qué termina haciendo? Más pecado de lo que vio. Su condición a veces es peor. Imagínense, quizás Abraham, una de Dios, lo vio y lo vio que iba en sentido contrario y dijo, wow, lo tengo que dejar ir. O a lo mejor, porque la Biblia no lo dice, a lo mejor dijo, estoy esperando, ¿habrá salido? ¿Habrá salido? ¿Habrá salido? O a veces nosotros no vamos a saber qué va a pasar con nuestros seres queridos, mis hermanos. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Nosotros tenemos que dejarlos ir. Y quizás eso nos va a doler muchísimo. Nos va a doler mucho, mucho nos va a doler. Pero es necesario, porque a donde tú vas no te los puedes llevar. A donde tú vas, la gente que no siga a Cristo no puede ir contigo. Si tú vas a seguir a Cristo, tú tienes que caminar. Y los que van con Cristo van a tener que ir con Cristo. Porque dice la Escritura, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén, yo estoy de acuerdo. Pero tú no puedes infringir en la voluntad de tus miembros de tu familia. Una cosa es tu casa, el núcleo de tu casa, y otra cosa es tu parentela. Y a veces uno tiene que decidir, así de sencillo. También estuvo la situación, alguien mencionó. Entonces, Abraham, dice en Génesis 17, perdón, Génesis 17, él tenía una alta expectativa con Ismael. Y dice aquí, entonces Abraham se postó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él tenía ganas, él tenía deseo que Ismael fuera ese hijo que estuviera delante de Dios, porque él pensaba que ese iba a ser el hijo de la promesa y tuvo que dejar ir ese hijo. Usted conoce la historia, ¿verdad? En el capítulo 17 y 18 usted puede leer cómo despide a Ismael. A él le dolió, a él le dolió y le voy a dar una, ahora, bueno, al final le voy a enseñar algo de todo esto y se va a asombrar cómo el Espíritu Santo nos habla y nos enseña. También después nos dice que él también tuvo que entregar, en este caso, a Isaac en un altar. Y él lo entrega porque sabía que no había de otra, no había más. Ya no había manera de que él tenía que cumplir con el sacrificio que el Señor le estaba pidiendo que él tuviera. Él le pidió a su hijo, le sacrifica a Isaac.
Cuando él hace eso, entonces el acuerdo que él hizo con Dios se hace positivo, se activa todo. Primero sal de la casa de su parentela a la tierra que le iba a mostrar. Tuvo que dejar ir a Lot, tuvo que dejar ir Ismael y tuvo que dejar ir Isaac. A veces siempre nos predican que Abraham dejó ir a Isaac, pero nunca nos hablan del proceso, de cómo él llegó hasta ese punto. Dios te va a ir pidiendo lo que eres capaz de dar, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Para nosotros quizás es el ayuno, para otros es la oración, para otros es la lectura de la palabra, para otros es la evangelización, para otros puede ser perdonar, para otros es dejar ir a alguien, para otros puede significar diferente cosa para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo en esta temporada que dejes ir y no has dejado ir? ¿Qué es eso que Dios te ha pedido? Que tú dices, híjole, esto me está estorbando para servirle al Señor. ¿Qué es lo que en tu vida hay que tú necesitas dejar ir? Primero Jesucristo dejó su parentela, ¿sí o no? Cuando Cristo viene a la tierra. ¿No es así? Tuvo que dejar a su padre, a su padre celestial. Después tuvo que dejar, ¿verdad? Después tuvo que, cuando Adán peca, lo tuvo que entregar a la muerte, porque tuvo que cumplir lo que él mismo había dicho, que si pecaran iba a morir, que si tocaran de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Él tuvo que entregar a Adán. Después, él se entrega a sí mismo, Jesucristo. Si se da cuenta, Jesucristo cumplió lo mismo que Abraham. No nos va a pedir Dios que hagamos algo que Él no es capaz de hacer. Él no es injusto. Él tomó su cruz y la cargó. Isaac decidió obedecer a su padre, cargó la leña y se postró en ese altar para ser sacrificado. Tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Por tal de recibir la promesa, porque está del otro lado de la moneda. Al haber hecho todo eso, Abraham recibe la promesa. Abraham se le cumple todo lo que Dios le dijo que le iba a dar. Al final, Dios le concede los deseos de su corazón. Él tiene un hijo y ese hijo tiene 2 hijos, la multiplicación. ¿Se dio cuenta? Y después viene la multiplicación en grande, tuvo 12. Jacob tuvo 12 hijos. De ahí llegó los levitas, de ahí llegó la tribu de Judá, de ahí llegaron los samaritanos, de ahí llegó el pueblo de Neftalí, llegó los de Isaacar. ¿Se fija? Cada tribu tenía una tarea que tuvo que realizar. Pero no nomás eso, mis hermanos. Después la escritura nos habla que a Ismael, si usted lee detalladamente el libro de Génesis, nos dice que cuando Abraham murió, Isaac e Ismael se volvieron a juntar para enterrar a su padre. ¿Usted cree que no hicieron las paces? Claro que sí, claro que sí. Hicieron las paces. Ellos sabían que eran hermanos. Pero no nomás eso. Si usted sigue leyendo la escritura, dice la Biblia que cuando Sara muere, Abraham toma otra esposa. Y esta esposa le dio también 12 hijos. 12 hijos. Lea la escritura, ahí está.
No solamente fue Ismael, no solamente fue Isaac, sino todavía le dio más hijos. De hecho, la Biblia nos dice que cuando a José, en la Biblia, sus hermanos lo aventaron en el pozo y lo llenaron de sangre, sus túnicas se la desgarraron y la llenaron de sangre para llevársela al padre, a Jacob, decirle, mira papá, aquí está las ropas de José. Y entonces en eso el hermano dijo, no, pues es que no lo podemos matar. En eso pasaron unos mercaderes que iban en rumbo a Egipto. ¿Quién eran? Eran ismaelitas. ¿No es cierto? Eran ismaelitas. O sea, los primos. Y se lo llevaron a Egipto. ¿Se fija? A donde estaba el hijo. Al hijo que regresó a Egipto, lo llevan a ese lugar. ¿Se da cuenta? Cuando tú no sabes lo que tú vas a dejar ir, eso va a ser lo que tus generaciones van a ser bendecidos. Mire la diferencia de lo que pasó aquí. Saúl le mandó Dios que matara los amorritas, amonitas y todos los hitas. Ellos no quisieron, no quiso, ni siquiera las vacas las quiso matar. ¿Qué terminó pasando ahí? No fue lo que le dio problemas a David y el pueblo de Israel, los amorritas y los moabitas, porque Saúl no los mató. Lo que tú no y yo no dejamos ir, nos va a matar. Tarde que temprano va a traer destrucción. Eso que Dios nos está mandando a destruir, es necesario que lo destruyas. Y yo te voy a decir a los varones que están aquí y a los que nos van a escuchar. El domingo cuando estábamos en la vigilia, el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes por qué? Una de las razones que los varones, ahora voy a hablar de los varones, pero me voy a meter también con las damas, que los varones les ha costado mucho trabajo levantarse en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos batallan con pornografía. Batallan con pornografía. La ven en el teléfono, la ven en la computadora, traen esas imágenes y esas imágenes traen culpabilidad, traen vergüenza, traen temor, ¿qué tal si alguien me descubre? Traen iniquidad y pecado. Y hay mujeres aquí, yo no digo quién porque no sé quién, pero hay mujeres aquí que han batallado también con eso, con el problema sexual, con el problema y te sientes triste, te sientes con dolor porque no sabes decir no a todas esas cosas que le voy a decir tal cual como es y disculpe si es una palabra fuerte para algunas, pero es tiempo que la iglesia hable de estas cosas, lo que es la masturbación. Usted dice, pastora, pues estamos hablando de esto porque se me fue para acá, porque no nos podemos levantar como pueblo de Dios porque no hemos dejado ir al pecado. El robar, el mentir. ¿Cuántas cosas a veces no mentimos en una aplicación? Le ponemos, bueno, no, sí, sí ganó tanto. No, es que X, cosa, cualquier cosa mentimos. Mis hermanos, Dios nos está llamando a la integridad y a la santidad y que tomemos decisiones. Y si vamos a servirle a Cristo, lo vamos a tener que hacer a la derecha. Ya no podemos estar jugando a la iglesita. Eso cuesta. Quizás no vas a tener oportunidades, quizás vas a perder amistades, quizás no te van a llamar a ti a ministrar porque tú hablas demasiado fuerte o porque la gente no vaya, porque la gente, quizás tu iglesia no se va a llenar tanto porque predicas la palabra que predicas. Mis hermanos, Dios no nos llamó a llenar edificios. Dios nos llevó a edificar el reino. Y lo que nosotros hagamos en el reino, Dios no va a llamar a nosotros a cuentas.
Abraham recibió la promesa porque se decidió. Saúl fue completamente desechado por Dios por no haber obedecido. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál historia le gusta más a usted? ¿Qué parte le gusta más? Yo pienso que Abraham, yo les voy a dejar de tarea que lea el libro de Hebreos, capítulo 11, como la fe. Hay dos partes ahí que habla de que conquistaron reinos y que el otro, pero también habla de la persecución. Nos habla cosas muy bonitas que la fe viene, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y se oye muy bonito y romántico. Pero eso, pues nos va a costar, porque fueron perseguidos, aserrados, quemados, vituperados. ¿No dice así la escritura? Mas, sin embargo, ninguno de ellos alcanzó lo que usted y yo alcanzamos, el conocimiento de Cristo. Tenemos algo precioso en nuestras manos, que es el conocimiento y la revelación de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros no podemos desechar semejante oportunidad. Usted y yo nos tenemos que definir en esta temporada. Y yo le voy a alertar aún más fuerte todavía en este día. Me voy a ir un poquito político. Ahí les va. Del lado de Nueva York, acaban de nominar un alcalde musulmán. Del lado de California, acaban de nominar, ¿verdad? Personal musulmán. Están las costas completamente ya saturadas de musulmanes. Chuck Pierce dio una palabra donde dijo que en el 2029 este país no se iba a ver igual ya. Y Harrigan, ¿quién escucha a Harrigan? Ujú. Él dijo lo mismo. Quiere decir que estamos en una ventana de oportunidad donde nos vamos a tener que definir y nos vamos a tener que meter con Dios agudamente y vamos a tener que armar y definirnos de tal manera que la armadura de Dios va a estar bien puesta, que cuando ya no tengamos nada más que hacer, vamos a tener que pararnos firmes y resistir al diablo. Tú puedes reprender al diablo día y noche, pero si no se aprende a resistir en definirse quién es en Cristo Jesús, todo lo que usted reprende, el diablo se ríe. Porque reprende y reprende y con una mano reprende y con la otra mano peca. Pues no. Pero ¿qué si nos ponemos firme en Cristo Jesús y decidimos con toda valentía decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, pase lo que pase? Póngase la mano en el pecho y diga, esta casa servirá a Jehová. Comience ahí. Comience ahí con usted mismo, porque qué padre llegar a nuestra casa y decirle a todo el mundo, la hermana Nadia nos dio un semejante sermonazo en esta noche y ahora todos nos vamos a definir. No, 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 no. Eso es para ti. No podemos predicarles a otros lo que no vivimos. Vamos a vivirlo y luego lo vamos a compartir. ¿Qué dijo? Usted debe quizás decir, ¿por qué no llegó la otra persona a darnos un buen testimonio? Porque no les tocaba esta noche. Dios quería que usted se definiera. Dios quería que usted escuchara esta palabra. ¿Usted cree que para mí es fácil decírsela? Le voy a decir la verdad, sí, sí es fácil, porque ya Dios me enseñó que tengo que obedecer. Y yo le voy a contar una parte de mi testimonio chiquitita. Hace muchos años, es más, Pamela me ha de conocer, va alguna otra aquí, Lolita, que no está aquí en esta noche. Nosotros pertenecíamos a una iglesia muy grande, casi de 5,000 miembros, ¿no es así, Pamela? Y entonces, en esa congregación, me acuerdo que Dios me daba palabra y yo se la iba y se la decía a nuestro pastor. Y entonces el pastor me decía, ok, voy a orar. Y luego llegaba un predicador y ¡pum! Estaba la misma palabra. Y yo me le acercaba y le decía, ¿se acuerda, pastor, que le dije esa palabra? Ay, no, no me acuerdo. Ay, cómo me dolía el alma. Decía, pero ¿por qué no me hace caso? Entonces,
pasa el tiempo y muchas cosas que yo le profeticé, muchas cosas que le profeticé a ese pastor se cumplieron, muchas. Y yo un día muy enojada, muy así enervada, estaba delante de Dios y muy enojada, así muy reclamadora. Le dije, mira, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no voy a volver a decir nada a nadie porque igual ni me creen. No me interesa si me creen o no me creen, de hoy en adelante yo ya no voy a decir nada. Y el Señor me dijo, ah, sí, muy bien, me parece excelente. Dice, mira, me dijo así, fíjese lo que me dijo, quiero que me digas cómo se llamaba el siervo de Elías que fue a darle la palabra a Jehú para que matara a Jezabel. Búscamelo. Y empecé a buscar y buscar. Si no, yo me metida en la escritura, busqué, 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 busqué. Y duré días leyendo y días leyendo. Y hasta que un día le dije, Señor, pues es que no lo encuentro. Dice, porque no tiene nombre. Dice, yo te he llamado a ser profeta sin nombre. ¿Estás dispuesta? Y le dije, sí, Señor. Sí, Señor. Dice, quizás tú nunca vas a ser reconocida como profeta, nunca vas a tener luces, no, nadie te va a promover, nadie te va diciendo, miren, ya llegó la profeta, como cuando llega Harrigan, cuando llega Cindy Jacob, ¿me entiende cómo, no? De renombre. Pero lo que yo te mande a hablar, eso lo vas a tener que hablar. A quien tengas que hablárselo. Punto. Y me dijo, ¿estás dispuesta? Y dije, sí, señor. Eso es que desde ese día, mire, calladita. Porque no importa nosotros tener nombre. Se fija que a través del panal de abejas me he pasado promoviéndolas a cada una de ustedes. Porque yo siempre y cuando yo cumpla lo que Dios me mandó a hacer, lo demás no importa. Mientras que tú cumplas lo que Dios te mandó a hacer, no te preocupes si te aplauden o no te aplauden, si te reconocen o no te reconocen, si te dicen, si te hacen un circo, un desfile cuando tú llegas, tú tranquila. A lo mejor tú vas a ir y salvarle la vida a miles de personas por tu testimonio y nunca alguien va a decir, ay, es que fue por Pamela, ay, es que fue por Lorena, o no fue por Ana. Quizás ese día nunca va a llegar, pero mire una cosa sí le voy a decir, mi cuñada, yo aprendí esto de mi cuñada que decía, Dios todo lo ve y de todo se ríe. Dios lo tiene todo apuntadito ahí en el reino de los cielos. Créame que a Dios no se le pasa nada. Lo que usted haga para bien y para el reino de los cielos, créame que será contado como justicia. Tu obediencia, tu entrega será contado como justicia. Deja que Dios te promueva, deja que Dios te levante, deja que Dios sea el que diga, esta es mi hija amada en con la cual yo tengo complacencia. Cuando tú y yo llegamos a ese punto de morir, mire, Jesucristo le dijo a Juan, bautízame porque es necesario. Y Juan le dijo, no, es que ni siquiera soy digno de desatar tu calzado. Pero Jesús le dijo, es necesario. Él se dejó bautizar. Él permitió entrar a las aguas, morir, porque es una muerte entrar a las aguas. Él decidió morir. Cuando él sale de las aguas, es cuando Dios le dice, tú eres mi hijo amado en la cual yo tengo complacencia. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a morir primero y después, como dice la escritura, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero nosotros hemos leído parcialmente esa escritura, lo que la mayoría de nosotros leemos, primeramente buscar el reino de Dios y primeramente buscar el reino de Dios. Y luego
y todo vendrá por añadidura, pero se nos olvida lo que es la justicia. Y la justicia quizás no va a llegar como tú y yo lo pensamos, porque no era justo que Dios le quitara un hijo a Abraham, y menos dos. Y luego que le dijera que se fuera a la casa de su parentela, pero la justicia de Dios era más grande, porque dependía de la obediencia de Abraham, que iba a pasar con las siguientes generaciones. Iba a depender cómo iba a llegar Jesucristo. Solo que para ti, para mí parece injusto, para Dios es justicia. Tú y yo tenemos que no respaldarnos en lo que pensamos, en nuestra propia opinión, sino someternos 100% al Espíritu de Dios y permitir que el Espíritu de Dios nos enseñe qué es su verdad y su justicia. Dice que Él nos enseñará toda verdad y toda justicia. Eso quiere decir que tenemos que reaprender para poder entregarnos, para poder obedecer. Esa es una palabra que no es para gente inmadura. Esa es una palabra para gente que está dispuesta a seguirle a Cristo. Y en esta tienes exactamente un mes con días para definirte cómo vas a entrar para el 2026. Porque con todas las festividades y con todo lo que pasa en esta temporada, desgraciadamente la gente se distrae con las fiestas, que con la familia que llega y otros que van. Sí, nos distraemos, pero Dios nos está llamando a definirnos. Y la palabra es para esta temporada, defínete. Muere a ti mismo y deja que yo sea tu estándar. Deja que yo te guíe. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, amén, Amén. 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 Carol dice amén. Tiffany, amén. Gloria a Dios. Dios nos está llamando, mis hermanas. Yo le voy a pedir a usted que nos está viendo por medio de Facebook, por medio de YouTube y Instagram. Yo Amén. te voy a animar. Amén, Lorena. Yo te voy a animar a cada uno de ustedes, mis hermanos, que en este día, en esta hora, en esta temporada, nos definamos a quién vamos a servir y vivamos con la santidad de Cristo y la integridad de nuestro corazón y que nuestra conciencia esté limpia, nuestras manos estén limpias para que Él nos atavíe, pensando muy pronto, que Él viene y que Él está buscando una iglesia sin arruga y sin mancha. Amén. Buenas noches a cada uno. Dios me los bendiga.